vamos a comenzar orando, dándole gracias a Dios porque otra vez nos podemos reunir, otra vez podemos compartir la palabra de Dios como todos los días, porque como siempre digo, es alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma, ¿sí? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, por poder compartir, Señor, por poder leer tu palabra, porque tu palabra, Señor, es bendición para nuestras vidas, Dios mío, es alimento para nuestra alma. Gracias, Dios mío, en esta hora te doy, Padre del cielo, porque en esta tarde, Señor, una vez más nos hablarás, Señor, como me has hablado a mí, Señor amado. Gracias te doy en esta hora y bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo, Señor, en esta hora, Padre, todo lo que tocar en mis hermanos, todo donde pisar en mis hermanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no lo voy a leer mucho porque es una palabra que todos conocen. Hice un resumen de todo lo que, estuve leyendo hoy a la mañana, cuando se fue mi marido a trabajar. Así que quiero compartir en Jonás, un hombre que realmente era un profeta de Dios, pero no quería hacer la voluntad de Dios porque él tenía que llevar la palabra de Dios para que el pueblo de Nínive se arrepienta, porque había un pueblo que realmente estaba siendo pecador, era un pueblo que realmente necesitaba arrepentirse y no lo hacían. Y dice la palabra de Dios en Jonás 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense que la palabra de Dios dice que Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive porque tenía que llevar palabra de arrepentimiento como profeta de Dios, tenía que llevar a palabra de arrepentimiento a Nínive, y lo primero que él hizo, sacó un pasaje y se fue a Tarsis. Pero ¿sabe qué? Nunca podemos escapar del llamado de Dios. Nunca podemos escapar realmente de la voluntad de Dios, porque como tiene propósito conmigo, también lo tiene con cada uno de nosotros. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y cuando leía esta palabra hoy a la mañana, yo me imaginaba la situación en que estaba Jonás. Yo me imagino que él quizás se habrá asustado, quizás en un momento habrá pensado si realmente le estaba pasando eso porque no estaba haciendo la voluntad de Dios o no estaba queriendo hacer lo que Dios le había encomendado. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice que cada uno de los marineros, de los que estaban ahí, clamaban a su Dios. Y en un momento va uno y le dice, pero ¿qué haces ahí, dormilón? Porque él se había bajado la parte de abajo de la barca, y lo primero que hizo, se echó a dormir. Totalmente indiferente a lo que realmente tenía que hacer, a la situación que se estaba pasando, él se comportó de una manera totalmente indiferente. Pero fíjense que va un hombre y le dice, un poco más abajo, dice, despiértate, dormilón, le dice, empieza a orar a tu Dios, empieza a buscar a tu Dios, porque cada uno de ellos buscaba a su Dios. Entonces, y le dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte, para que secamos por causa de quien nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Dice que lo echan a Jonás, como todos sabemos, lo echan al mar, y lo traga un gran pez, y adentro del pez, yo me imagino que él habrá estado en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento de diciendo, ¿por qué no hice lo que Dios me mandó a hacer? Y muchas situaciones que nosotros también podemos estar cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. A mí muchas veces me ha pasado, hasta que aprendí, que cuando Dios me habla, y me habla específicamente para mí o para alguien, en no callarme la boca, porque siempre he tenido consecuencias de no obedecer la voz de Dios cuando Dios me dice, decí tal cosa y no lo hago. Entonces he aprendido que cuando Dios te manda a algún lado, cuando Dios te dice algo, uno tiene que ser obediente a la voz de Dios, porque terminamos siendo como Jonás. Tenía que ir ahí a ese lugar, a Nínive, y tenía que predicar ahí. 40 días antes había llegado a ese lugar,
y todos los días predicaba diciéndole a Nínive que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de todo el mal que estaban haciendo. Y así lo hacía el número 40, 39, 38, hasta que en un momento se presentan al rey y le dicen al rey que lo que estaba pasando en aquel lugar. Entonces el rey pregunta si realmente había sido Jonás, porque las personas habían pensado a ponerse de luto. Empezaron a tener miedo en algún momento y empezaron a estar de luto, arrepintiéndose algunos. Entonces el rey da una orden en aquel momento y realmente Nínive fue una ciudad donde realmente se arrepintieron, donde hubo realmente arrepentimiento. ¿Y qué quiero compartir con esto? Que cuando uno está bajo la voluntad de Dios, cuando uno realmente está bajo la mano de Dios o la cobertura de Dios, porque el rey también en aquel momento sabía que el Dios que tenía Jonás era un Dios poderoso, era un Dios que había estado habían pasado por el mar, se había abierto el mar y habían pasado todos los egipcios y todos los milagros sucesivamente que había pasado en aquel momento. Ese rey también lo sabía, el rey de Nínive. Entonces, cuando yo leía esta palabra, entendía que cuando Dios tiene un propósito, como siempre Leandro comparte el Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces yo entendía cuando leía esta palabra que todos somos siervos de Dios. Y cuando digo siervos de Dios me refiero a que todos servimos a Dios de una forma u otra. Pero ¿qué pasa cuando nos agarra la desesperación o Dios nos dice que tenemos que hacer tal cosa y no queremos hacerlo? A mí me ha pasado en un montón de oportunidades que Dios me ha hablado a ciertas personas directamente para decirle lo que Dios no le estaba agradando que estaba haciendo. Por un momento Dios me revelaba algunas cosas y hablarle a las personas muchas veces es difícil, porque las personas de por sí siempre quieren escuchar cosas buenas, siempre quieren escuchar, yo siempre digo esto, que nosotros los seres humanos queremos escuchar muchas veces las cosas lindas que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no queremos escuchar del arrepentimiento, muchas veces no queremos escuchar de lo que Dios nos exhorta o Dios nos habla, de lo que nosotros no queremos escuchar. Porque Dios nos ama tanto que también nos dice que nos debemos arrepentir. Porque todos pecamos. La palabra dice que por nuestros pecados fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando habla de pecado, habla de que todos pecamos. Somos todos pecadores. Pero también Dios nos llama al arrepentimiento cada día. Cada día, todas las noches cuando oramos, como siempre dicen Dunamis, Leandro, siempre dice, arrancamos la noche orando y terminamos agradeciendo a Dios. Empezamos a las 11 de la noche y tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que verdaderamente podamos nosotros cada día hablar de la palabra de Dios. Porque yo me imaginaba la situación de Jonás en aquel momento, y este era un hombre que realmente era un profeta de Dios. Y estaba alrededor de todos los... Fíjense en que las consecuencias también los tuvieron los que estaban alrededor de él. Fíjense en que la barca donde él estaba empezó a sacudirse de tal manera con la tempestad que todos los que estaban alrededor de él empezaron a tener temor, empezaron a tirar todas las cosas que había de peso sobre la barca, las empezaron a echar a la mar. Entonces vemos que muchas veces por consecuencias nuestras también son afectados los demás, los que nos rodean. Muchas veces por lo que nosotros hacemos o no queremos hacer delante de Dios, también tiene consecuencias. Fíjense, si yo hago algo que a Dios no le agrada, también tiene consecuencias los que están alrededor mío. Imagínense la responsabilidad de un apóstol, de un pastor, de estar dirigiendo la iglesia. Por eso es necesario, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio, cada uno de nosotros tenemos un servicio, como decir, especial en Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de cada una de las cosas que nosotros tengamos que hacer. Yo siempre digo, el apóstol, los pastores, tienen una responsabilidad tan grande delante del pueblo, que realmente son los que tienen que estar orando, intercediendo, buscando a Dios. ¿Para qué? Para aquellos que están detrás, porque yo pienso esto,
Y gracias a Dios del apóstol que tenemos y la apóstol Amelia que tenemos. Son un hombre y una mujer de Dios que verdaderamente escuchan la voz de Dios, porque si no nosotros no seríamos bendecidos. Más allá de que nosotros oremos, más allá de que nosotros busquemos a Dios, nosotros recibimos la bendición porque ellos verdaderamente son el Jonás que están obedeciendo la voluntad de Dios. Son el Jonás que realmente llevaron arrepentimiento. Y yo siempre digo, el día que vino el apóstol acá, con la apóstola Amelia acá, trajeron arrepentimiento a mi casa. Y yo me arrepentí delante de Dios porque había estado pasando procesos bastante duros, feos. Y verdaderamente fue como que hubiese venido a Nínive. Y hubo arrepentimiento en mi corazón y ahí empecé a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hago la voluntad de Dios? No es fácil, no es fácil porque cuando vos más buscas a Dios, más empezás a conocer a Dios. Cuando más orás a Dios, más conoces su voz. Y entonces empezás realmente a saber lo que Dios quiere de vos. Porque ¿cómo vamos a saber algo de una persona si nosotros no conversamos? ¿Cómo puedo conocer yo a mi esposo o a mi esposa si no charlo con él, no converso, no tengo intimidad de palabras? ¿Cómo puedo conocer verdaderamente a la persona que tengo al lado mío? Porque hay matrimonios que están 15, 20, 30 años y verdaderamente no se conocen. Entonces yo pongo este ejemplo, que Dios es lo mismo, nosotros convivimos con el Dios vivo, nosotros convivimos con el Espíritu Santo, y si nosotros no le decimos buen día, ¿alguno de ustedes se ha ido a acostar sin decirle buenas noches a su hijo, o buenas noches a su esposa o a su esposo? Yo creo que todos nos saludamos. Yo creo que todos tenemos una relación con las personas que tenemos al lado nuestro que amamos verdaderamente. Y con Dios es exactamente lo mismo. Con Dios tenemos que decirle buen día, Espíritu Santo, buenas noches, Espíritu Santo. Dios, sé que estás al lado mío, sé que estás caminando al lado mío. Sé que realmente me escuchás. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que diga? ¿Qué tenés preparado este día para mí? ¿Qué tenés preparado, Señor, el día de mañana para mí? Que nosotros podamos ser ese Jonás que verdaderamente entendió el propósito y el llamado de Dios para poder predicarle a un pueblo que realmente necesitaba. ¿Saben? Fueron miles y miles de personas que fueron salvas porque verdaderamente se arrepintieron. ¿Y a través de quién? A través de un solo hombre. Imagínense en cada uno de nosotros cuánto podemos hacer por aquellos que están detrás nuestro. Yo siempre digo algo, que detrás de cada uno hay un pueblo. Así que imagínense la cantidad de personas que realmente pueden ser salvas por una palabra nuestra. Por una palabra que realmente le hable de arrepentimiento, pero no decirle ese arrepentimiento así como diciendo arrepiéntete porque Satanás te va a mandar al infierno. No, ese arrepentimiento realmente con amor, ese arrepentimiento que verdaderamente sepan que Cristo está con ellos, que Cristo les ama, que a pesar de las consecuencias que pueda estar pasando el mundo allá afuera, solamente miren ustedes esto, comparen el pueblo de Nínive con lo que realmente está pasando afuera. La gente maldice la cuarentena, la gente maldice la economía, maldice las finanzas, maldice al presidente, maldicen constantemente las personas. Y nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos los portadores de la voz de Dios para poder ser como Jonás en medio de todo el caos que está pasando afuera. Por eso cuando leía esta palabra, hoy a la mañana, Dios me decía, ¿saben qué me decía Dios? Algo tan clarito. Yo quiero que sigas predicando. Yo quiero que sigas hablando. Yo quiero que sigas predicando del arrepentimiento. Yo quiero que sigas predicando de mi amor. Porque eso es lo que realmente tenemos que hacer. Yo escuché ayer a una persona que estaba predicando ¿cómo es? El colectivo, le estaba hablando. ¿Y saben lo que les decía? No le hablaba del amor de Cristo. Le hablaba que realmente si no se arrepentía iba a ir al infierno. Y muchas veces tienen esas actitudes las personas y asustan, porque el que no conoce se asusta. Entonces nosotros debemos ser sabios, debemos ser pacientes realmente. ¿Saben qué? No es realmente llevar a las personas a la iglesia. No es realmente llevar a las personas a la iglesia, sino es realmente presentarle a Cristo a cada varón y a cada mujer que estén alrededor nuestro. Porque llenar una iglesia lo llena cualquiera. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros presentamos a Cristo,
verdaderamente como Señor y Salvador y el único, porque fíjense que cada uno de los que estaban en la barca estaban orando a su Dios y su Dios no le escuchó, pero sin embargo, quedaba uno solo, que ese era Jonás, y fue el capitán a buscarlo ahí donde estaba y le dijo, ¿por qué no oras a tu Dios? Lo exhortó diciéndole, ¿por qué no oras a tu Dios? ¿Y él qué hizo? Él se siguió asustando, él siguió realmente ignorando lo que estaba pasando, lo que Dios le había llamado, porque yo creo que él era consciente verdaderamente de que Dios le había llamado y le había dicho lo que tenía que hacer. Y cada uno de nosotros, al ser conscientes, es que el Espíritu Santo trae convicción sobre nosotros. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Cada uno de nosotros debemos predicar de Cristo y que el Espíritu Santo sea que traiga convicción a las personas de pecado. No llevarlos a la iglesia, no querer imponerles la iglesia, un templo, sino enseñarles que el único Señor y todopoderoso es Cristo Jesús. Amén. Así que es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a estar